Teniendo ya una base sencilla de conceptos acerca de programación de microcontroladores, vamos ya a empezar a usar el software o entorno de desarrollo de microchip para elaborar nuestro primer proyecto. En la descripción del video dejaremos una guía para que puedas descargar este software en la versión 8.5 y poder editar todos los cambios requeridos al programa que vamos a elaborar. Como la instalación no tiene mayores complicaciones, comenzamos pues con los primeros pasos para configurar nuestro proyecto. Entonces, como primera medida vamos a crear una carpeta en nuestro escritorio donde vamos a guardar todos los archivos de este y enseguida abrimos nuestro MPLAB dando clic en el icono creado por el instalador. Al cliquear se nos presentará el logo de microchip mientras se cargan todos los archivos del programa. Al final de esto, nos encontraremos con la ventana inicial. Aquí, simplemente clicamos en Project, después en Project Wizard y siguiente. En este momento debemos seleccionar el dispositivo con el cual vamos a trabajar y que por el momento será un PIC16F84A. Así que lo buscamos en la lista, damos nuevamente siguiente y nos aparece esta ventana que vamos a obviar por el momento dando clic nuevamente en siguiente. Aquí vamos a cliquear en Browse con el objeto de ubicarnos en la carpeta que hemos abierto para nuestro proyecto. La seleccionamos y damos a abrir. Aquí escribiremos en la barra en blanco un nombre que identifique al proyecto. Damos guardar y siguiente. Esta otra ventana sirve para agregar nodos al programa, pero por el momento también la vamos a ignorar dando en siguiente y finalizar. Aquí ya se nos presenta nuestro entorno de desarrollo y el cual vemos que es agradable para la vista. A la parte izquierda aparecen una serie de carpetas entre las cuales existe una denominada Source Files y que vamos a utilizar más adelante. Abrimos una nueva hoja en blanco dando clic en la parte superior izquierda. En esta hoja es donde vamos a escribir el programa que vamos a explicar en el siguiente video de nuestro curso. Por el momento, copiamos y pegamos el código sencillo que dejaremos disponible en la descripción del video como ejemplo. Al terminar, nos dirigimos a Archivo y guardamos. Esto lo haremos dándole un nombre al archivo y con la extensión .asm. Si todo salió bien, descubriremos que algunas partes del código tienen ya colores. Hecho esto, nos vamos a la ventana de archivos del proyecto que con anterioridad ya se había abierto antes que abriéramos la hoja en blanco. Aquí vamos a dar clic en Source Files o Archivos Fuente y al dar clic derecho picamos en Add Files o Añadir archivos. En la ventana que se abrirá aparecerá el archivo que acabamos de guardar. Lo seleccionamos y le damos a Abrir. En este momento aparecerá el archivo añadido a los archivos de fuente. Al dar clic en F10, el entorno realizará lo que habíamos explicado anteriormente, es decir, ensamblar el código fuente o convertirlo en un lenguaje de máquina expresado en código hexadecimal.
Si esto se realizó de la manera adecuada, aparecerá en la ventana Output el siguiente mensaje: Boiled Success, indicando que el proceso se realizó de manera exitosa. Observamos entre la carpeta que creamos desde el comienzo y encontraremos una serie de archivos, cerca de 10, con el nombre que asignamos pero con diferentes extensiones, entre las cuales encontramos una .exe, que es el archivo en lenguaje de máquina que vamos a utilizar para cargar el PIC o microcontrolador. Al cerrar el programa nos preguntará si deseamos guardar el área de trabajo, a lo que diremos que sí.